Nuevamente les queremos dar la bienvenida a quienes nos están acompañando el día de hoy a nuestra conferencia. Hoy tendremos la conferencia titulada Uno que otro, un indefinido dependiente del español mexicano. Y para ello tenemos a la doctora Violeta Vázquez Rojas Maldonado y al doctor Fernando Chapabarrios del Colegio de México. La doctora Violeta es investigadora y académica mexicana, licenciada en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Lingüística por la New University, profesora investigadora del Colegio de México, y sus líneas de investigación abarcan la semántica descriptiva, la morfosintaxis y los métodos de campo en semántica. Su trabajo se centra en la frase nominal y el purépecha. Edita y dirige junto con Julia Pozos, la revista electrónica Cuadernos de Lingüística. Es cofundadora del Seminario de Semántica Descriptiva. El doctorante Fernando Chapabarrios es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y doctorante en Lingüística en el Colegio de México. Les queremos agradecer a ambos por estar con nosotros el día de hoy, por compartirnos su tiempo para esta conferencia y le vamos a pedir a quienes nos acompañan como asistentes que mantengan su micrófono apagado de entrada. En un ratito vamos a tener una actividad donde se les va a pedir que por favor lo prendan. Muchísimas gracias, doctorante. Les dejamos la palabra. Muchas gracias a la UAM, a estos miércoles en las ciencias sociales y las humanidades por invitarnos. Lo que nosotros vamos a presentarles aquí es una parte de nuestra investigación, una investigación que estamos todavía realizando, Fernando y yo, sobre el significado de este cuantificador uno que otro. Y lo queremos hacer para un público general y para darles una idea de cómo trabajamos los semantistas, ¿no? Que trabajamos con un método, trabajamos con los juicios de los hablantes, como van a ver ahorita, y trabajamos con miras a encontrar lo que las lenguas particulares también tienen de universal. Queremos buscar conexiones entre estructuras de diferentes lenguas para entender cómo es el conocimiento humano, especialmente el conocimiento humano del lenguaje. Entonces, eso es lo que van a ver en esta presentación y voy a darle la palabra a Fernando primero y luego compartir la pantalla para que empiece Fernando a presentar. Gracias, Violeta. Muchas gracias a UAM en estos miércoles de Ciencias Sociales y Humanidades por la invitación y pues empezamos, ¿no? Muy bien, pues como ya hemos dicho, lo que vamos a presentar aquí es este trabajo, uno que otro, un indefinido dependiente del español mexicano. Y queremos comenzar invitando a quienes nos escuchan ahora a hacer un pequeño experimento con nosotros, una pequeña actividad, ¿no? Si pueden abrir su micrófono y decirnos lo que piensan, estará perfecto, ¿no? Empecemos evaluando la oración que tienen ahí ustedes en uno que otro mosaico se pintó de verde, y después consideremos las imágenes que se presentan en la figura 1 y en la figura 2. Para ustedes, ¿hay alguna de estas figuras que representa adecuadamente lo que dice la oración, lo que se describe? Uno que otro mosaico se pintó de verde. ¿Quién se anima a decirnos? Consideraría que la figura número 2. Ok. Porque están los mosaicos en diferentes partes distribuidos, no como en la figura 1 que están concentrados prácticamente en el centro de la figura. Ok, muchas gracias. Es una intuición que pensaría que compartimos todos los presentes, ¿no? La figura 1, al parecer, no parece estar representando lo que dice la oración, y la figura 2 sí, ¿no? Ahora consideremos las siguientes dos figuras, la misma oración, uno que otro mosaico se pintó de verde, y a ver de nuevo si alguien se anima a decirnos si alguna de estas dos figuras representa lo que la oración está describiendo, ¿no? ¿Alguien nos comparte su intuición? Tenemos un comentario en el chat Ok. de Zipactli que nos dice, la 4 es la que mejor representa. Ok. Esa respuesta es interesante. ¿Alguien más?
Hola, buenas tardes. De igual manera, pienso que la figura 4 es la que representa correctamente la oración, puesto que van alternando uno y uno. Ok, de nuevo es una cosa interesante. Lo que vemos es que definitivamente la figura número 3, pues parece que no está representando la oración. Nosotros quizá tendremos la intuición de que tampoco la figura 4 estaría representando correctamente la oración. Incluso si la comparamos con la figura número 2, pues parecería ahora que la figura número 4 no, no es el mejor candidato, ¿verdad? Para representar lo que dice la oración número 1, ¿no? Pasemos ahora a un siguiente ejercicio, ¿no? Ahora no tenemos imágenes, sino dos escenarios, ¿no? Y la oración que nos gustaría que evaluaran sería: escuché uno que otro helicóptero pasar cerca de la casa esta mañana. En el escenario A, lo que ocurre es que un helicóptero pasa a las 7:30 de la mañana, uno más pasa a las 8:15 a.m. y un último helicóptero pasa a las 8:42, ¿no? En el escenario B, un helicóptero pasó a las 7:30, uno a las 7:31 y uno más a las 7:32, ¿no? Entonces, de nuevo, si alguien quiere compartir su intuición respecto de cuál de estos escenarios eh, se describe bien con la oración de 2. Así, rápido. Alguien que quiera compartirnos su intuición. Yo me iría por el escenario A, Fernando, porque me da la idea de que es esporádico, que no están agrupados, pero Claro, sí, lo mismo veo que tenemos otro comentario en el chat. Yo digo que A por el intervalo de tiempo. Exacto, es una intuición muy interesante, ¿no? Parece que compartimos todos que el escenario A es el que se describe correctamente con la oración de 2, ¿no? Y por último, pasemos a un último ejercicio y consideremos estas dos oraciones, ¿no? Una que otra niña se reunió y ayer llovió una que otra hora seguida. No sé si puedan decirme si ambas oraciones les suenan perfectamente bien o anómalas o hay algo que no está bien en las oraciones. No sé si alguien pueda compartir de nuevo su intuición con nosotros. Si no, no hay problema. Nosotros consideramos que estas dos oraciones son anómalas, ¿no? Eh, sí, aquí vemos algunas participaciones en el chat, ¿no? Que dicen que son difíciles de cuantificar, ¿no? Parecer la 4, ¿no? Es difícil de cuantificar. Ayer llovió una que otra hora seguida. Algo no está sonando bien, ¿no? Y lo mismo pasaría en una que otra niña se reunió, en donde tenemos un predicado que que necesita que tengamos un colectivo, ¿no? Mientras que en una que otra niña, pues parece que no satisface esa necesidad de tener un colectivo. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos sacar de este pequeño experimento? Pues bueno, que las frases nominales que comienzan o que están encabezadas con uno que otro, pues parece que hacen referencia primero a más de un individuo. Eso lo vimos porque cuando teníamos la figura 3 en la que solamente había un cuadrito pintado de verde, pues eso no empataba con una descripción de una oración con uno que otro, ¿no? También sabemos que el conjunto total es de cardinalidad baja, es decir que pues no parece ser muy adecuado cuando tenemos un montón de individuos representados en la frase nominal con uno que otro, ¿no? También vemos por las oraciones de 3 y 4 que acabamos de ver que las frases nominales con uno que otro rechazan predicados colectivos y además parecen involucrar separación espacial o temporal entre individuos. Aquí los juicios que ustedes nos compartieron pues son bastante estables en ese sentido, ¿no? Parece que cuando las imágenes que mostramos o los escenarios en los que había eventos en los que ocurrían uno detrás de otro sin separación, no parecen estar muy bien aceptables, ¿no? Para describirse con uno que otro, ¿no? Muy bien, entonces esa es una descripción general de lo que parece que está pasando con las frases nominales con uno que otro. ¿Y eso qué nos dice, no? Bueno, pues aquí vemos un problema de investigación que vamos a tratar de resolver y que es que la separación entre individuos no parece ser un contenido semántico que usualmente se asocie al ámbito nominal. Es decir,
Las frases nominales no nos sirven usualmente en las lenguas naturales para indicar la separación entre individuos, ¿no? Eso lo hacemos con otros recursos, ¿no? Entonces, si nos interesa determinar eh, cuáles son las estructuras que se utilizan universalmente para hacer ciertas cosas semánticamente, pues nos gustaría ver si esto es estable respecto de otras lenguas naturales en el mundo, ¿no? Entonces, eso nos abre una pregunta de investigación que es, pues, ¿cómo se logra esta separación entre individuos o eventos desde la frase nominal y no desde otros recursos en la oración, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que nosotros proponemos es que este cuantificador uno que otro introduce un conjunto de entidades, ¿verdad?, que están distribuidas entre un conjunto de eventos, ¿no? Introduce lo que vamos a llamar parte distribuida en una relación distributiva, eso lo veremos con más calma más adelante. También decimos que las frases nominales con uno que otro se pueden caracterizar con lo que Donca Farkas propone como indefinidos dependientes, puesto que la entidad a la que están remitiendo va a variar según el evento al que se le asigne, ¿no? Estas expresiones han recibido otros nombres en la bibliografía, como numerales distributivos, anticuantificadores o distributivos a distancia, ¿no? Y ya veremos esto con más calma, ¿no? Entonces aquí les presentamos cuál es la ruta que vamos a seguir en esta presentación. Empezaremos con ciertas generalidades de la distribución geográfica de este cuantificador. Luego pasaremos a una parte de características morfosintácticas de las frases con uno que otro. Después pasaremos a la caracterización semántica, que es la parte central de nuestra presentación, y luego les daremos unas conclusiones a partir de la investigación, ¿no? Muy bien, empecemos con estas generalidades de la distribución geográfica, ¿no? Primero podemos afirmar que uno que otro es un cuantificador que casi exclusivamente se utiliza en el contexto de América Latina, ¿no? Eso podemos verlo porque cuando hacemos una búsqueda de uno que otro y una que otra en corpus del español, tomemos el caso aquí del Corpus 21, si nosotros buscamos estas palabras exclusivamente para las ocurrencias en España, lo que nos damos cuenta es que tenemos frecuencias muy bajas de aparición. En el Corpus, para uno que otro, tenemos 13 de 761 casos y 11 de 591 de una que otra, ¿no? Entonces son muy breves. Si examinamos con más atención estas ocurrencias en España, lo que nos damos cuenta es que o son citas textuales de entrevistas a autores latinoamericanos en prensa española, o son casos de una construcción comparativa que no vamos a tratar aquí, pero que es idéntica en la forma, pero de significado muy, muy distinto, del tipo, tengo dos bicicletas, pero me gusta más una que otra, ¿no? Ahí tenemos una comparación y esto no es, no es el caso del cuantificador, ¿no? Entonces podemos decir que es un cuantificador de uso exclusivo en América Latina, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos decir sobre la distribución geográfica? Bueno, pues hay otras formas de este cuantificador, como algún que otro, ¿verdad? Que son las que se utilizan más en España. Y esta distribución ya está notada en la nueva gramática de la lengua española, y se dice que la base para hacer descripciones de este cuantificador es la forma española, la de algún que otro, ¿no? Sabemos que algún que otro realmente no se registra en México, pero sí alguno que otro, alguna que otra, y el paradigma de uno que otro, ¿no? Eso sí alternan en México. Nosotros no vamos a hablar sobre cuál es la diferencia de significado de uso entre alguno que otro y uno que otro, y nos vamos a centrar únicamente en uno que otro porque decimos que esta forma y su paradigma en femenino es la forma más frecuente en México, ¿no? Entonces, aquí nos centramos únicamente en el español mexicano. Muy bien, ahora pasemos a las características morfosintácticas. Este cuantificador concuerda con el género del nominal con el que se combina en su restricción, ¿no? Y aquí lo vemos en el ejemplo de 5, Carlos se comió uno que otro pan en masculino durante el desayuno, y cuando el nominal es femenino, concuerda en femenino, Carlos se comió una que otra galleta durante el desayuno. Y a pesar de que es formalmente singular, es decir, no tiene una forma plural, sí es nocionalmente plural, ¿no? Eso podemos verlo en los ejemplos de 6, uno que otro árbol agónico y desgreñado intentaba sobrevivir,
mientras que unos que otros árboles agónicos intentaban sobrevivir, pues es una forma mucho menos común, ¿no? Ahora bien, sabemos que es nocionalmente plural porque podemos recuperar el referente que introducen con una anáfora en plural. Por ejemplo, uno que otro sombrero se levantaba sobre la muchedumbre y cuando recuperamos ese referente, al poco tiempo esos sombreros volvían a bajarse. Es perfectamente aceptable, sin ningún problema. Mientras que cuando decimos uno que otro sombrero se levantaba sobre la muchedumbre, al poco tiempo ese sombrero volvía a bajarse, pues eso pues no es realmente muy aceptable, ¿no? O sea, sabemos que está recuperando una pluralidad de sombreros, ¿no? Entonces, a pesar de ser formalmente singular, es nocionalmente plural, ¿no? Muy bien. Del mismo modo, lo que podemos decir es que no nada más va a concordar en número con el nominal al que antecede, sino también con los modificadores de la frase, ¿no? Aquí vemos uno que otro barrio apartado en 8A, mientras que en 8B uno que otro barrios apartados, pues eso de hecho ya es completamente agramatical, ¿no? Lo mismo parece suceder con el verbo en el que el verbo de una relativa, una oración relativa, como vemos en 9a, una que otra carcasa, que obviamente ya no contiene nada de valor, contiene en singular, mientras que en 9b, una que otra carcasa que obviamente ya no contienen nada de valor, no es propiamente agramatical o inaceptable, pero es marginalmente aceptable, y de ahí que la marquemos con estas dos signos de interrogación, ¿verdad? Muy bien. De igual manera, lo que podemos decir es que uno que otro faculta nominales contables singulares para aparecer en posición argumental. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando tenemos un nominal que se puede contar, como por ejemplo aquí columnista, ¿verdad? Al aparecer en una posición de sujeto, como es el caso, si tiene el determinante uno que otro, puede aparecer en esa posición sin ningún problema. Uno que otro columnista nos estimuló con el beneficio de la duda, mientras que si quitamos uno que otro, este nominal columnista ya no está facultado para estar en la posición de sujeto, ¿no? Columnista nos estimuló con el beneficio de la duda, no es una oración aceptable en español, ¿no? Ahora también lo que hace uno que otro es legitimar categorías vacías como complemento. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener el cuantificador sin en la superficie, ¿verdad? Un nominal como en la oración de 11A, ¿no? Fui al centro a buscar pantalones y encontré uno que otro, es decir, uno que otro pantalón, mientras que eso no ocurre con otro cuantificador como distintos, ¿no? Fui al centro a buscar pantalones y encontré distintos, pues eso tampoco es una continuación aceptable en español, ¿no? Y ahora sí, le cedo la palabra a... no, no es cierto, no le cedo la palabra, perdón. Seguimos por último con las características morfosintácticas. Y lo último que vamos a decir es que esto es uno que otro es un cuantificador indefinido, ¿verdad? Esto lo sabemos porque puede aparecer en contextos existenciales. Eso quiere decir que básicamente puede estar introducido por un verbo como hay, ¿no? Lo bueno es que durante el transcurso hay uno que otro escalón donde se puede sentar, uno se puede sentar y descansar, ¿no? Esto no ocurre con otros determinantes, por ejemplo, los definidos. Si dijéramos hay el escalón donde se puede sentar y descansar, eso no sería aceptable. Eso es porque se trata de el escalón sería una frase nominal definida y eso no puede aparecer en contextos existenciales. Uno que otro sí puede aparecer en este contexto, por lo que sabemos que es indefinido, ¿no? También sabemos que uno que otro no recupera antecedentes anafóricos totales o únicos. Eso quiere decir que en un caso como 13A, traje unas revistas y unos periódicos, una que otra revista tiene fotos interesantes, las demás no valen la pena. Lo que estoy haciendo es recuperar una parte del conjunto total de las revistas que introduje antes y luego puedo decir que hay otras que no están siendo recuperadas con esta frase, con uno que otro, ¿no? Eso no ocurre de nuevo con un determinante definido, como el artículo definido ¿no? Te traje unas revistas, las revistas tienen fotos interesantes, yo ya no puedo decir las demás no valen la pena, porque al momento que yo digo las revistas, estoy recuperando la cantidad máxima
de todo el conjunto que introduje antes, ¿no? Entonces, hasta aquí llegamos con las características morfosintácticas y le cedo la palabra a Violeta. Muchas gracias, Fer. Bueno, entonces, ese fue el panorama de las características morfosintácticas, es decir, cómo es la forma de uno que otro, qué posibles variaciones en la forma llega a presentar, que como vimos, como nos explicó Fernando, no son muchas, o sea, sí puede variar en la forma del género, por ejemplo, pero nunca en la de número. El hecho de que se distribuye como una frase nominal cualquiera, o sea, hace argumentos, es decir, sujetos, complementos de los verbos, es decir, es una frase nominal en sentido pleno, y ahora lo que queremos indagar es qué significa, ¿no? Como semantistas, esa es nuestra primera pregunta y la más importante, ¿qué significa esta expresión? Entonces, para dar una idea, para dar una propuesta de qué significa esta expresión, tendríamos que recoger muchas cosas de las que hemos hablado aquí. Primero, que es morfológicamente singular, es decir, que su forma siempre es singular, que no acepta formas plurales, pero que sí tiene una noción de pluralidad o una especie de significado plural. Y eso, si se dan cuenta, es un desempate entre la forma y el significado del que tenemos que dar cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que refiera más de un individuo, pero tenga forma estrictamente singular? Que no nos enseñaron que el plural precisamente es para esas cosas y cómo es que este no puede aparecer en plural. El segundo es una de las primeras cosas que nos enseñó Fernando al principio, donde ustedes dieron sus juicios, ¿no? Que era que esta forma, uno que otro, rechaza los predicados colectivos. Por eso no podemos decir una que otra niña se reunió, porque reunirse es un predicado que requiere una colectividad como argumento. No puedo decir Juan se reunió, ¿no? Bueno, sí puedo decir Juan se reunió con Pedro, pero necesito ese complemento para poder tener más de un participante. Entonces, en uno que otro, a pesar de que es plural, como decíamos hace rato, o sea, tiene nocionalmente una idea de pluralidad, no es suficiente como para permitir predicados colectivos. Entonces, si es plural o no es plural, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Lo tercero que tenemos que dar cuenta cuando hablamos del significado de uno que otro es también esa intuición que ustedes nos dieron muy correctamente al principio, no me gusta usar la palabra correctamente, pero que ustedes nos dieron al principio, con la que nosotros estamos de acuerdo, que es que los individuos tienen que estar separados, ya sea en el tiempo, cuando estamos hablando de eventos, ¿no? Como el avión que pasó a una hora, después otra hora, y después otra hora, o bien en el espacio, ¿no? Como esos cuadritos que cuando decíamos uno que otro está pintado de verde, a ustedes les gustaba más si esos cuadros estaban separados. Y que fue lo que Fernando también nos introdujo como, bueno, esa es la pregunta de investigación. ¿Cómo es posible que desde la frase nominal se imponga un requisito de separación espaciotemporal entre individuos cuando las frases nominales no suelen denotar ese tipo de significados, ¿no? Las frases nominales son buenas para denotar significados como número, pluralidad, género, si quieren, pero separación espaciotemporal, eso es algo que pensaríamos que hacen más los verbos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta frase que denota esa separación espaciotemporal, ¿no? Y la otra intuición que también debemos recoger es que los individuos a los que se refiere esta frase son pocos, ¿no? Ese cuadrito donde casi había un cuadrito sí y un cuadrito no pintado de verde, algunas de ustedes en el chat dijeron, bueno, pues si tengo que escoger, escogería esa figura, pero nosotros creemos que casi siempre la noción de que es uno que otro es que la cantidad es poca, ¿no? Bueno, vino uno que otro estudiante a la plática, no diríamos eso si hubiera venido una multitud, aunque estuvieran separados con sana distancia, ¿no? Entonces, estas son las cosas que queremos recoger. Nuestra descripción del significado de uno que otro tiene que ser empíricamente adecuada en el sentido de que tiene que empatar con esas intuiciones que ustedes ya nos dieron y que nosotros como hablantes compartimos, porque por eso hablamos todos la misma lengua. Y con estas características que nos presentó Fernando. Bueno, voy a dar un poquito más de evidencia empírica y de cómo la recogimos acerca de por ejemplo, eso de que es nocionalmente plural, pero rechaza predicados colectivos. Aquí tenemos otros predicados colectivos, como estar juntos. O sea, estar juntos, pues a fuerza requiere participantes múltiples, ¿no? Yo no puedo decir, Juan está junto, Pepe está junto. Tiene que ser, Juan está junto a Pepe, o Juan y Pepe están juntos, o los niños están juntos, o unos niños están juntos.
No puedo decir una que otra hoja está junta en el folder o una que otra hoja están juntas. No se puede, simplemente hay como una especie de choque entre el significado de uno que otro y el significado de ese predicado, de manera que no se pueden combinar. O bien, uno que otro concursante recitó un poema a coro. Pues, o sea, también creemos que recitar a coro es un predicado colectivo, pues porque implica que es una multiplicidad de individuos los que están ejecutando un evento al mismo tiempo. Y uno que otro no permite introducir ese individuo, o esos individuos, o ese individuo múltiple. También los recíprocos, cosas como mutuamente, uno al otro, etcétera, también son predicados colectivos, ¿no? Yo no puedo decir Juan se acusó mutuamente, siempre tiene que ser Juan y Pedro se acusaron mutuamente, los estudiantes se acusaron mutuamente. Y uno que otro tampoco puede ser argumento de ese tipo de predicados. No podemos decir uno que otro diputado se acusaron mutuamente. Bueno, tampoco permiten predicados que impliquen que los eventos referidos sucedieron en el mismo lugar o en el mismo momento. ¿Puedo decir llegó uno que otro estudiante? Sí, perfecto, pero no puedo modificarlo con llegó uno que otro estudiante al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo de qué? O sea, eso no podría usarlo para dar la idea de que los estudiantes referidos llegaron al mismo tiempo. Uno que otro participante recitó un poema, es una oración perfectamente gramatical, pero uno que otro participante recitó un poema simultáneamente, al menos en nuestro juicio, ya ustedes nos dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo con estos juicios, no, tiene ese gatito que quiere decir que es anómala porque precisamente la frase no permite esa idea de simultaneidad entre eventos, ¿no? Lo mismo con puse una que otra canica en la bolsa, no pues puse una que otra canica junta en la bolsa o juntas, ¿sabes? Ni siquiera sabría cómo conjugar sí, o sea, cómo, digamos, concordar el adjetivo, porque no sé si juntas debería ir en plural o en singular, simplemente no se puede. Bueno. Otras evidencias que recabamos es que hay ciertas maneras de continuar una oración que no están permitidas con las oraciones con uno que otro, ¿no? Por ejemplo, esto lo sacamos de un texto, bueno, de uno de los corpus de los que hablaba Feren al principio, ¿no? La obra fue centro de atracción turística y de uno que otro suicidio. Eso no lo podría yo continuar diciendo. Los suicidios curiosamente ocurrieron al mismo tiempo. O los suicidios ocurrieron todos el mismo día. La patineta tiene uno que otro detalle, pero está muy bien para patinar. Los detalles están todos en la rueda trasera izquierda. Es decir, no son obviamente agramaticales, pero sí son continuaciones que pragmáticamente suenan raras, porque la idea de uno que otro, como ustedes bien lo dijeron desde el principio, implica separación. Entonces, tener una continuación que contraviene esa idea de separación nos resulta en una secuencia anómala. Otro tipo de evidencia que recabamos fue preguntarles a varios de nuestros allegados, por ejemplo, algo parecido a lo que Fernando hizo con ustedes al principio, o sea, les ponemos una oración, se fue la luz en una que otra casa, y luego les preguntamos, esa oración, ¿en cuál de estas dos situaciones, la situación A o la situación B, bueno, la figura A o la figura B, es más adecuada? Y la preguntábamos con esa formulación, ¿no? Más adecuada. Para darle a entender a los participantes que no se trataba de que una fuera correcta y la otra incorrecta, sino que tal vez las dos eran inadecuadas, tal vez las dos eran adecuadas, pero sobre todo que diera la posibilidad de que una fuera más adecuada que la otra. Y de los 12 participantes a los que les presentamos este ejercicio, los 12 nos contestaron que la figura B, se fue la luz en una que otra casa, a nadie le pareció que fuera más adecuada esa oración en una situación como la figura A, donde las tres casas donde se fue la luz están juntas. Luego presentamos esta otra figura donde tenemos 3 huevitos separados en un cartón y en el otro tenemos 3 huevitos, o sea, la misma cantidad, pero juntos. Y la oración que les preguntamos es en cuál de las situaciones usarías la oración, hay uno que otro huevo en el cartón. Y aquí, esa se la pedimos a 8 participantes, de los cuales 7 nos dijeron que lo usarían en la figura A, en la situación descrita en la figura A. Por cierto, nada más para dar como
rigor metodológico, pues no para todos los participantes era la primera figura que les enseñábamos, ¿no? O sea, obviamente la íbamos cambiando de orden. Pero siempre fue esta figura la que escogieron, excepto una participante que nos dijo, ninguna de las dos, porque yo quisiera ver cosas entre los huevos para poder decir que hay uno que otro huevo en el cartón. O sea, como que todavía le faltaba que estuvieran más separados, si es que eso era posible, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de lo que nosotros proponemos que significa esta expresión y que recoge todas estas impresiones de las que hemos venido hablando. Para hacerlo, antes queremos introducir algunos términos un poquito técnicos, pero que creemos que son muy fáciles de entender. Pero de todas maneras queremos tenerlos muy bien definidos porque la semántica se tiene que basar, la descripción semántica se tiene que basar en términos o en un metalenguaje, como le llamamos, sumamente bien definido. O sea, no podemos usar términos vagos o términos ambiguos para describir un significado. Lo que queremos es precisión en esa descripción y por lo tanto queremos precisión en los términos. Entonces les voy a introducir aquí, les voy a presentar este concepto de relación distributiva. Una relación distributiva es una relación entre dos conjuntos, ¿sí? A uno le vamos a llamar clave de distribución y contiene esas entidades a las cuales se les reparte o se les distribuye algo, como cuando van ustedes a la posada y les distribuyen colaciones, ¿no? Bueno, entonces hay una clave de distribución que son los invitados de la posada y las colaciones es aquello que se les reparte. Ese otro conjunto se llama parte distribuida, en este caso el conjunto de las colaciones, digamos, ¿no? Lo que se reparte, ese conjunto es la parte distribuida y contiene esas entidades que se asignan a cada elemento de la clave de distribución. Noten que una diferencia crucial entre la clave de distribución y la parte distribuida es que la clave de distribución se tiene que agotar, es decir, a todos los elementos de la clave de distribución les tiene que corresponder al menos un elemento de la parte distribuida, pero la parte distribuida no se tiene que agotar, por eso sabemos cuál es cuál. La parte distribuida, digamos, pueden sobrar cosas en la parte distribuida que no se hayan asignado un elemento de la clave de distribución. Para ejemplificarlo de manera más visual, aquí tienen dos conjuntos, ¿no? Un conjunto de personas y un conjunto de manzanas. Si yo establezco una relación distributiva entre estos dos conjuntos, lo que hago es asignar a cada una de estas personas una manzana. Y como ven, tengo que agotar el conjunto de la clave de distribución. Todos ellos deben tener una manzana de la parte distribuida para que sea verdadera la oración, cada persona tiene una manzana. Es una oración distributiva. Obviamente la parte distribuida no tiene que ser necesariamente, no se tiene que asignar en individuos atómicos, puedo asignar grupos, por ejemplo, grupos de 2 manzanas, ¿no? Aquí podría ser cierta la oración, cada persona tiene 2 manzanas. Lo importante es esto, que la clave distribuida se agota y la parte distribuida no necesariamente se agota. Por eso la relación distributiva es una relación asimétrica. Bueno, hay lenguas, ¿sí?, que cuando establecen una relación distributiva, marcan un constituyente que señala la clave de distribución. Eso pasa en español, cuando digo cada persona tiene 2 manzanas. La frase 2 manzanas no me dice si es distribuida o no, pero la frase cada persona sí me exige que haya una relación de distribución y señala la clave. Entonces, eso pasa en español y pasa en muchas lenguas europeas. Pero hay otras lenguas, ahora vamos a ver un mapa, hay otras lenguas que marcan la parte distribuida. Entonces, digamos, en esas lenguas se diría algo así como, las personas recibieron de a 2 manzanas. Esa es otra manera de expresar una relación distributiva, pero marcando la parte, es decir, la marca lingüística está en el constituyente que denota la parte distributiva y no la clave. Entonces, cuando se marca la clave de distribución suelen usarse cuantificadores universales de carácter distributivo y cuando se marca la parte distribuida se usan por lo general unas expresiones que David Gill identificó hace 40 años como numerales distributivos. Y si me permiten voy a ver, espero que no la riegue, esto deberían estar viendo en su pantalla un mapa. ¿Sí están viendo un mapa? Sí, ¿verdad?
Entonces, en este mapa, este es un mapa de los numerales distributivos en las lenguas del mundo, que está en un atlas que usamos mucho. No es un atlas muy exacto porque está basado en gramáticas que no sabemos si todas son muy exactas, pero nos da una buena idea de cómo se distribuyen ciertos fenómenos lingüísticos. Por ejemplo, esos numerales distributivos de los que les hablé, es decir, lenguas que marcan la parte distribuida, poniendo una marca especial en sus numerales, y aquí dice más o menos qué tipo de marcas pueden ser: una reduplicación, un prefijo, un sufijo, una palabra, ya sea precedente o subsecuente. Esas lenguas, si las ven, tienen distribuciones geográficas interesantes. Por ejemplo, todas las bolitas amarillas son lenguas que tienen numerales distributivos con reduplicación. Si ven en México, por ejemplo, hay varias lenguas que usan esa estrategia para el numeral distributivo. Hay el tepehuano, bueno, el comanche está en Estados Unidos, el náhuatl del norte de Puebla, y luego el pipil, que es una lengua yucateca que se habla en El Salvador. El maricopa digamos, ha sido descrita como una de las lenguas que tiene numerales distributivos marcados como un sufijo. Yo tengo un trabajo sobre el purépecha que no aparece aquí en el mapa, pero también usa sufijos para numerales distributivos, etc. Estas son las lenguas que usan numerales distributivos. Y vean las lenguas europeas. Las lenguas europeas, entre las cuales está el español, tienen estas bolitas blancas, que son pues, las lenguas que no tienen numerales distributivos. Ajá. Bueno, las lenguas europeas occidentales, ¿no? Pero sí hay muchas lenguas en Europa que tienen numerales distributivos marcados con palabras independientes, y uno de los casos más famosos es el georgiano. Bueno, entonces ya vieron así como es el... Ahora quiero regresar a la presentación y espero no regar, ¿no? Acá estamos. Disculpen. ¿Están viendo todos la presentación ahí o ya...? Ok. Sí, vemos la presentación. Bien. Bueno, entonces ya ustedes ahora ya saben qué es la parte distribuida, qué es la clave de distribución y cómo las lenguas en el mundo suelen marcar la parte distribuida. Las lenguas indoeuropeas occidentales marcan la clave de distribución, pero no tienen esas expresiones que se llaman numerales distributivos que marcan partes distribuidas, y ya vieron cómo es más o menos esa distribución geográfica. Ok, ahora vamos a hablar de dos tipos de escenarios para las distribuciones, ¿no? Hay ciertas... bueno, no me quiero aquí detener mucho, pero la clave de distribución pueden ser participantes, como en nuestro ejemplo donde eran personas, pero también pueden ser eventos, porque resulta que para nosotros como hablantes de una lengua natural, los eventos también son entidades de las que hablamos, ¿no? O sea, decimos, por ejemplo, que Juan se cayó 3 veces, y, o sea, los contabilizamos, establecemos relaciones entre eventos, los separamos, etcétera. Entonces, los eventos también tienen, digamos, una realidad ontológica en nuestra estructura mental como hablantes, y por lo tanto a los eventos también se les pueden distribuir cosas, ¿no? Entonces nosotros queremos proponer que uno que otro es una frase nominal que distribuye entidades a eventos, y esos eventos tienen que estar separados en el tiempo o en el espacio. Y así es como podemos hacer empatar esas dos nociones, ¿no? De que por un lado, pues es una frase nominal como cualquier otra, introduce cosas que pueden ser sujetos, objetos, etcétera, pero por otro lado, introduce una idea de separación que siempre nosotros asociamos más bien con entidades del tipo evento, no con entidades del tipo individuo. Entonces, digamos, si tuviéramos una oración como los niños entraron de 2 en 2, lo que estamos haciendo en ese caso es que a un evento donde entran niños, ¿no? Lo dividimos en eventos atómicos, que son, digamos, esos eventos básicos que ya no podemos dividir más, y en cada uno de ellos decimos, en cada uno de esos eventos entraron 2 niños. Cuando decimos algo como mordió una que otra manzana, nuestra propuesta es que una que otra manzana tiene ese efecto de dividir un evento de morder manzanas en varios subeventos o eventos atómicos, es decir, todos los eventos, no todos los eventos, pero muchos eventos en este mundo se pueden dividir en eventos más pequeños, del mismo tipo, pero después ya no se pueden seguir dividiendo. Bueno, cuando tenemos un evento de ese tipo, un evento de morder una manzana, lo que hace la frase una que otra manzana
es a cada uno de estos eventitos le asigna una manzana distinta. Y así es como obtienes la restricción de que estas manzanas no pueden participar en eventos colectivos, porque hay una restricción de distribución. Y segundo, hay otra restricción que exige que los eventos estén separados en el espacio o en el tiempo. Y para eso, Fernando y yo lo que estamos proponiendo es que los intervalos espaciotemporales en los que ocurren esos eventos deben estar siempre entre cualesquiera dos intervalos, debe mediar un intervalo más en el que no ocurra un evento del mismo tipo. Esto es un poco, esta parte es un poquito más técnica y de cualquier manera queríamos mostrarla, no vamos a explicar la fórmula, pero la razón por la que usamos este tipo de fórmulas es para estar seguros, como dijimos al principio, de que estamos usando términos precisos y que no se nos escapan así en el wishy-washy de la metáfora, o que no estamos usando términos ambiguos, sino que estamos usando términos que se pueden representar en un lenguaje lógico, ¿no? Entonces, la condición de separación de la que estábamos hablando hace rato, nosotros la consideramos como una relación entre los intervalos, ya sean espaciales o temporales, en las que ocurren los eventos, y como el requisito de que entre cualesquiera dos de este tipo de intervalos ocurra un intervalo más en el que no haya uno de los eventos, no haya un evento, por ejemplo, de morder una manzana, ¿no? Bueno, entonces voy a recapitular para ya empezar a cerrar esta presentación. Primero mostramos que las oraciones con uno que otro rechazan predicados colectivos como reunirse, juntarse, recitar a coro, remiten a más de una entidad, a pesar de que son estrictamente singulares, e implican que las entidades referidas están separadas ya sea en el espacio ya sea en el tiempo. Propusimos que las primeras dos condiciones derivan del carácter distributivo de la expresión. Entonces, lo que estamos nosotros proponiendo es que uno que otro introduce esa famosísima parte distribuida de la relación distributiva, donde la clave de distribución es un conjunto de eventos atómicos, los eventos atómicos que denota el predicado. Y entonces esto explica por qué, a pesar de ser morfológicamente singular, tiene referencia plural, pero esto es porque cuando dices una que otra manzana, en mordí una que otra manzana tiene referencia plural, pues porque necesitas una manzana diferente para cada evento de morder una manzana. Y eso hace que tu referencia sea variable. En realidad no es que sea plural, es que es una referencia variable. La referencia de una que otra manzana varía con el evento en el que es asignada esa manzana como participante. Eso es lo que Farkas llama un indefinido dependiente, por eso esta plática se llamaba un indefinido dependiente del español mexicano, pero también le podemos llamar un numeral distributivo del español mexicano, nada más que no creemos que sea propiamente un numeral, pero tiene esa semántica, ¿no? Bueno, y la segunda condición, que es la de separación, ya expliqué que la captamos como una separación entre los intervalos en los que ocurren los eventos. Como conclusión, en la semántica formal, que es el tipo de semántica que nosotros hacemos, asumimos que el lenguaje humano consiste, digamos, todos los significados son expresables en todas las lenguas, que todas las lenguas constan o cuentan con un conjunto de operaciones y de estructuras semánticas compartidas. Es decir, todas las lenguas tienen una operación, por ejemplo, de negación. Todas las lenguas tienen una operación de disyunción, ¿sí? Esas nociones, digamos, que nos enseñaron como nociones algebraicas, como nociones lógicas, están disponibles en todas las lenguas. No necesariamente en todas se formalizan igual, y por eso es interesante saber identificar una expresión que resulta que formaliza una estructura que en otras lenguas se formaliza de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en los numerales. Entonces, en español, lo que estamos aquí proponiendo es que ese cuantificador nominal, uno que otro, denota la misma operación que en otras lenguas expresan los numerales distributivos, como los que les enseñé en el mapa, ¿no? Como esas lenguas que les enseñé en el mapa, que reduplican los numerales para expresar distribución, y en otras lenguas, como en el alemán, se han identificado como elementos de distribución a distancia, ¿no? Ese es un trabajo, es decir, esa es otra forma de llamarlo. Pero esa es básicamente nuestra propuesta, o sea que estamos encontrando en una expresión muy común y corriente, muy coloquial del español, una estructura semántica que corresponde a cosas que no sé, que en el maricopa, que en el georgiano,
denotan una parte distribuida en una relación distributiva, y esa es nuestra solución para este problema de por qué las cosas, uno que otro, denota entidades separadas, a pesar de que es una frase nominal y no una frase verbal. Eso es lo que teníamos para compartirles. Les agradecemos mucho. Muchas gracias, doctora Violeta, doctorante Fernando. Les recordamos a quienes nos acompañan que si tienen alguna pregunta o algún comentario lo pueden escribir en el chat. Igualmente para quienes nos están siguiendo vía Facebook nos pueden poner sus preguntas en los comentarios del video. Y nuevamente les recordamos por favor que nos escriban su nombre para poder pasar lista para quienes no lo hayan puesto todavía. Tenemos ya un primer comentario que nos llega desde Facebook de Eduardo García. Él escribe: cuando me dicen uno que otro, pienso en algunos pocos dentro de un grupo. Sí, eso tienen los indefinidos. O sea, todos los indefinidos pueden tener dos interpretaciones. Una es que sean indefinidos, digamos, sacados de la manga, y otra es que sean indefinidos sacados de un conjunto previamente conocido, ¿no? Eso se llaman las lecturas partitivas. Y de hecho, uno de los argumentos para decir que uno que otro es un indefinido es que precisamente tiene esas dos interpretaciones, ¿no? Yo puedo decir, bueno, en Toluca hay uno que otro restaurante árabe, ¿no? Y no estoy hablando de un conjunto previamente establecido, pero sí también puedo decir, pues invité a mis estudiantes a un asado y llegó uno que otro. Ahí sería uno que otro de un conjunto previamente establecido. Pero es una conducta muy típica de los indefinidos en general, no de este indefinido en particular. Gracias, Eduardo. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, igual para quienes nos acompañan aquí en Zoom, en la parte de abajo tienen un apartado que dice reacciones. Pueden levantar la mano para que conservemos el orden y hacer las preguntas o los comentarios que ustedes quieran con su propia voz. Parece que Erika tiene la manita. Sí, Adelante, Erika, por favor. una duda, no sé si es muy duda de esas que no son dudas. No sé, me surgió. Esta idea de lo que están trabajando tiene que ver con la raíz del idioma o algo así. No sé, me surgió ahí como, tiene que ver con si la raíz es latina o algo así. No sé si es una pregunta válida, si no, entonces, muchas gracias. Pues en principio podríamos decir que sí, ¿no? Porque es interesante que el español es una lengua romance, lo que quiere decir que proviene del latín. Y las formas que tenemos para marcar ciertas estructuras semánticas no se dan ahora sí que esporádicamente en las lenguas porque sí, sino que son herencias históricas muchas veces de la historia de la lengua, ¿no? Desde qué otras lenguas, con qué otras lenguas está emparentada, ¿no? Entonces es interesante encontrarnos en español, que es una lengua romance, una especie de numeral distributivo que no nos gusta llamarlo numeral concretamente porque pues no hay otros numerales como el 2, el 3, el 4, vamos, que distribuyan sobre eventos, ¿no? Parece que esto pasa solamente en el 1, ¿no? Y es interesante que lo encontramos en español, pero no parece ser el caso con otras lenguas, ¿no? O sea, no hasta donde sabemos, me parece, esto no ocurre con el italiano, con el francés, con el portugués, ¿no? Entonces, es interesante que una lengua romance tenga esta forma de marcar la parte distributiva de una relación de distribución como otros numerales
distributivos de otras lenguas naturales, ¿no? O sea, no parece ser una herencia histórica típica de las lenguas romances, sino una especie de desarrollo propio del español, ¿no? Muchas gracias. Si Pactli nos está escribiendo en los comentarios vía chat, se me ocurre preguntarles si existe una vinculación entre el proceso civilizatorio y la eliminación de estas palabras indecisas que son más empleadas en espacios no citadinos. Sí, estaba leyendo esa pregunta. Gracias, Ipacli. Y gracias, Erika, por tu pregunta. No, bueno, Zipacli, yo creo que justamente para nada. O sea, una de las cosas más, digamos, más apasionantes de la lingüística y especialmente de la semántica es que estas estructuras semánticas de, por ejemplo, expresar distribución, expresar que son poquitos pero no sé cuántos, expresar aproximación, o sea, expresar que tienes una cantidad en mente pero realmente no tienes una cantidad exacta y quieres dar una cantidad aproximada. Cuando dices, ay, pues tráete unas 3 caguamas, ¿no? No son realmente 3, tampoco son 100, ¿no? Pero es una cantidad aproximada. Este tipo de expresiones o este tipo de nociones están presentes en muchísimas lenguas, independientemente de que se hablen en contextos más urbanos, más, digamos, más rurales, más occidentalizados, menos occidentalizados. No, o sea, justamente lo que estamos viendo es que que el español tiene una estructura semántica idéntica a una estructura que marca el Maricopa, por ejemplo. O sea, ¿y por qué? Bueno, no porque haya una conexión, regresando a la pregunta de Erika, no porque haya una conexión histórica entre el Maricopa y el español, sino porque como humanos estamos dotados de unas ciertas maneras de pensar o de unas ciertas facultades cognitivas que nos permiten expresar eso. O sea, yo no creo que sea verdad que en un contexto más citadino tendemos a expresarnos con más exactitud, para nada. O sea, sí te puedo decir, pues te veo como a las 4, ¿no? O sea, sin ningún problema. Quizá tenemos algunos estereotipos asociados con, yo qué sé, con el uso del tiempo o con yo qué sé, la cuantificación, por ejemplo, que nos hace pensar que usamos expresiones más de exactitud, pero no, o sea, las ideas de aproximación cuantificacional, las ideas de inexactitud, son súper explotadas en todas las lenguas del mundo. Eso sí, ese también es un trabajo muy bonito. Hay un trabajo de nuestra colega Graciela Fernández que habla sobre esos, le llaman halos pragmáticos, ¿no? Que es cuando usas una expresión pero sin mucha precisión a propósito, porque no quieres ser preciso. Entonces, es muy interesante tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estas expresiones y la cultura? Y pues lo que nosotros creemos es justamente, más que la cultura, este tipo de expresiones están determinadas por estructuras cognitivas que son universales a toda la especie humana. Muchas gracias, doctora Violeta. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Mientras tanto, les quiero invitar a nuestra conferencia del próximo 29 de septiembre, Fenomenología del Trabajo, el cuerpo como órgano del esfuerzo, impartida por la doctora Marcela Benebra Muñoz. Yo sí quisiera comentarte, Violeta y Fernando, que esta parte que nos han mostrado me ha parecido muy interesante por el ejercicio. Realmente ha sido didácticamente interesante ir y venir y estar opinando. En realidad uno va a una conferencia y solo escucha, pero que se nos permita interactuar y casi como diciendo, digo esta, digo la otra. Entonces es un ejercicio muy interesante que nos proponen. Pero me llama la atención este punto de las estructuras sociales y el lenguaje. Finalmente, últimamente nos hemos enmarcado en las redes sociales en una polémica sobre si el lenguaje es puro y por lo tanto lo indefinido, en este caso, que debe quedar indefinido, o se puede moldear a solicitud, a necesidad de las mismas estructuras sociales, de los grupos, que se replantee, que se marquen derroteros diferentes. Entonces, está interesante este punto de cómo la estructura social va cambiando al lenguaje y finalmente lo indefinido que ahorita nos pareció será en otro momento definido.
vaya, es una reflexión interesante, ¿no? Sin duda alguna hay un espacio en el que las estructuras sociales permean en el lenguaje, ¿no? Al final del día el lenguaje se utiliza en contextos sociales, entonces, por supuesto, tiene una influencia importante en el modo en que utilizamos el lenguaje todos los días, ¿no? Sin embargo, también tendríamos que decir que los grados de variación permitidos, ¿no? No son infinitos, ¿no? O sea, digamos que la misma libertad que tenemos para hacer cosas con el lenguaje es una consecuencia de las restricciones que tenemos, ¿no? Es decir, no hay una libertad absoluta con lo que se puede hacer, sino que parece que tenemos un conjunto claro, finito de estructuras posibles, ¿no? Y después eso nos va a permitir cierto grado de variación y de juego en donde puede existir un impacto social, ¿no? Me parece que la reflexión sobre las cosas del lenguaje es algo que nos compete a todos los seres humanos porque como seres humanos estamos vinculados al lenguaje, ¿no? O sea, estas reflexiones no son exclusivas de especialistas en la lengua y por eso es interesante como invitar a gente a participar de sus propias intuiciones y de sus reflexiones acerca de cómo se utiliza el lenguaje en un contexto social, ¿no? Pero también es interesante recordar que a pesar de que el lenguaje cambia, no cambia arbitrariamente, ¿no? O no cambia sin control absoluto, sino tendríamos una especie de resultado caótico, ¿no? Y eso no es lo que observamos, ¿no? Sino que más bien observamos que hay estabilidad en los cambios, regularidad en los cambios, y por eso se vuelve una materia tan interesante de examinar. Sí, yo agregaría lo que dice Fer muy correctamente, que parte de nuestro trabajo, o sea, los lingüistas sí vemos a la lengua como una estructura jerárquica. Creo que ningún lingüista en este momento se atrevería a decir que no es una estructura jerarquizada. Y esto quiere decir que tiene, digamos, piezas básicas. Sobre esas piezas básicas se construyen estructuras un poco más elaboradas, sobre esas más elaboradas, hasta que tenemos el discurso, ¿no? Que es lo que usamos todos los días y lo que sí, digamos, podemos, no, cada hablante puede construir libremente. Entonces, el discurso es, digamos, el ámbito de la total libertad, aunque no tanto, ¿no? Después ya, ahí ya los analistas del discurso nos dirán cuáles son las condicionantes sociales para el discurso y cómo no cualquiera puede hacer el discurso que quiera, sino que también ahí hay ciertos constreñimientos, eso sí, sociales y culturales, pero digamos que ese sería el área de mayor libertad. Pero nosotros estamos, digamos, en el área hasta acá abajo, o sea, estamos en los legos, en las piecitas, más pequeñas con las cuales se puede elaborar un pensamiento. Entonces, no es que nosotros neguemos esa parte donde la sociedad también tiene incidencia o hay libertad absoluta para pensar lo que uno quiera o constreñimientos sociales para no pensar lo que uno quiera, sino lo que la sociedad te dice. Pero es un área muchísimo más por acá arriba, ¿no? Y nosotros estamos aquí, o sea, como en el microcosmos de lo que constituye digamos, las unidades básicas e indivisibles de una proposición o de un pensamiento lingüístico. Muchísimas gracias, doctora Violeta, doctor Fernando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Les recuerdo que también en Facebook pueden participar escribiéndonos si tienen alguna inquietud. Nuevamente les hacemos la invitación a nuestra conferencia del próximo 29 de septiembre, Fenomenología del Trabajo, el cuerpo como órgano del esfuerzo, impartida por la doctora Marcela Benebra Muñoz. Pues parece que ya no tenemos comentarios. Si ese fuera el caso, les queremos agradecer mucho por acompañarnos el día de hoy, por tomarse un ratito de su tiempo para compartirnos el conocimiento y por esta bonita conferencia que nos impartieron, que nos ha dejado mucho conocimiento, al menos a mí sí, espero que a las demás personas que nos acompañaron también. Muchísimas gracias. Les vamos a pedir, por favor, a todos y todas quienes nos acompañan, que prendan sus cámaras un momentito para podernos tomar una foto para nuestra galería.
sí, ha sido estado muy interesante, como dice, muy, muy bonita, porque nos recupera esta parte de lo del lenguaje y las interacciones sociales. Finalmente, pues en psicología social, voy a hablar muy en particular, ahora sí, no como coordinador de docencia, sino como profesor en psicología social, pues el estudio del lenguaje para entender los procesos sociales, los significados, es bien complicado. A nosotros nos cuesta trabajo tener que ir preparando ese punto. Entonces, esta conferencia nos va ilustrando justamente desde la parte lingüista cómo aprenderlo con H y cómo saber justamente cómo utilizarlo. Entonces, está muy interesante y les agradecemos a los presentes también que han estado aquí y creo que, bueno, ahorita terminamos de prender las cámaras. Chicos, chicas, ¿quieren comentar algo? Más bien nosotros queremos darles las gracias a ustedes por invitarnos. Tenemos pocas oportunidades en la vida, los lingüistas, no sé, supongo que en general, los académicos, de mostrar nuestro trabajo a una audiencia general, ¿no? Casi siempre hablamos entre nosotros y nos entendemos entre nosotros, pero no tenemos muchas oportunidades de hacer el esfuerzo de presentarle nuestro trabajo a una audiencia más amplia, y eso lo agradecemos muchísimo porque es también para nosotros pues, es parte de nuestra labor de retribución social. Y si algo no fue muy claro, por favor, perdón, no es la falta de costumbre, pero con mucho gusto recibimos retroalimentación para cosas que puedan ser para, digamos, posteriores experiencias. Les agradecemos mucho y también, perdón, pero quiero agradecer al CONACYT porque el CONACYT nos está financiando este proyecto de ciencia de frontera y siempre es necesario reconocer las fuentes de financiamiento y en este caso pues son las fuentes del Estado. Muchas gracias. Y yo también me sumo al agradecimiento de Violeta. Muchas gracias. Como dice Violeta, no tenemos muchas oportunidades de comentar con otros seres humanos, ¿verdad? Como que a veces estamos muy metidos en nuestras fórmulas y ha sido una experiencia muy interesante. Pues muchísimas gracias que nos pusieron a jugar y a decir, digo la A, digo la B, estoy bien. Yo creo que todo el mundo pensó, pues, me parece que no se animaron, veo a Sahiri que está como que, ay, digo, no digo. Finalmente todos estábamos así. ¿De verdad nos están preguntando en una conferencia? Como que no estábamos acostumbrados y agradecemos mucho esta interacción. Va la primera fotografía, entonces. Listo, ya salió la 1. Ya, muy bien, Claudia, qué bueno que prendiste tu cámara porque llegas a tiempo para la segunda foto. Va. Listo. Entonces la subiremos a nuestras redes sociales y como mencionaba Lupita, ya les mandaremos también el link para que descarguen la información. Un abrazo muy fuerte a todas, a todos. Muchísimas gracias. Un gusto conocerte, Fernando. Un gusto estar aquí en la fotografía finalmente con Violeta. Ya espero que después sea en vivo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Abrazos a todos, a todas. Gracias, Guadalupe. Gracias, Josué. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y les recordamos que nos vemos la siguiente semana. Que tengan una bonita tarde.